el módulo de z al cuadrado. Ya empezó a grabar. Ok, ajá. Entonces, eso es lo que dice la proposición, inciso 7, proposición 1.8. Si tú tienes un complejo y lo multiplicas por su conjugado, eso te va a quedar el módulo de z al cuadrado. Y eso pues es... eh, a ver, bueno, vamos a esbozar un poco por qué pasa eso y luego ya lo usamos, ¿no? Que también para que no parezca así que no me lo estoy sacando de la manga. Entonces, a ver, si tú tienes z, aquí un complejo, y tiene su conjugado, que pues sería este de aquí, z conjugado. Entonces, a ver, acuérdense que, o sea, ahorita o sea, voy a hacer un esbozo de por qué es cierto y geométricamente qué significa y la prueba haciendo cuentas, pues es sencillo, ¿no? Nada más le das las coordenadas a z y pues ya. Y ya haces el producto y ya sale, ¿no? Que te queda la norma al cuadrado. Pero quiero, o sea, quiero explicar geométricamente esto que quiere decir, ¿no? Entonces, a ver, según habíamos visto, bueno, yo les había comentado que multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, ¿no? Esa es la idea. O sea, si tú multiplicas un complejo por otro, el complejo resultante tiene la suma de los argumentos, o sea, su argumento es la suma del argumento, de los argumentos de los complejos que estás multiplicando y el módulo es el producto de los módulos. Entonces, a ver, el módulo del producto de z con z conjugado tendría que ser pues el módulo de z por el módulo de z conjugado. Pero estos dos son iguales, entonces el módulo de z tendría que ser el módulo de, o sea, el módulo de esa cosa de aquí tendría que ser igual al módulo de z al cuadrado, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Ajá. Ok. Sí, sí, todos. O estamos despertando aún. Ok, bueno. Bueno, y además, ¿cuál sería el argumento del producto? O sea, el argumento de z por z conjugado tendría que ser la suma de los argumentos, ¿no? O sea, tendría que ser el argumento de z más el argumento de z conjugado. No, o sea, según lo que no he probado aún, y eso ya lo voy a probar hoy, de que en el producto de complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. Entonces, pues sería así, o sea, el argumento de z por z conjugado es el argumento de z más el argumento de z conjugado. Pero el argumento de z es teta y el argumento de z conjugado es menos teta, ¿no? Entonces, esto es cero, ¿no? Entonces, a ver, el producto de z y z conjugado, pues es un número complejo que tiene argumento cero, o sea, eso quiere decir que es pues que está, digamos, aquí. O sea, que si tiene argumento cero, pues es un punto del eje real, ¿no? Y además, su tamaño bueno, o sea, ajá. Si el argumento es cero, es un punto del eje real y además tiene que ser positivo, ¿no? Porque si estuviera de este lado, o sea, porque si estuviera en el eje real, pero de este lado, el argumento ahí ya no es cero, ¿no? El argumento ahí ya es pi. Entonces, si el argumento es cero, tiene que estar de este lado y además su tamaño tiene que ser el módulo de z al cuadrado. Pues entonces, ¿qué complejo es? Pues justamente el módulo de z al cuadrado, ¿no? O sea, es un número real y además es está dado por el módulo de z al cuadrado. ¿Sí? sí, Perdón, yo ya no entendí lo de pi. Sí, sí. O sea, a ver, lo que estoy diciendo es que si el módulo de z es cero, entonces tiene que ser un número real positivo, ¿no? Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si fuera un número real negativo, por ejemplo, si fuera este, entonces el módulo ya no sería cero, sería pi.
O sea, bueno, perdón, el argumento ya no sería 0, sería pi. O sea, por ejemplo, tú tienes este complejo, ¿no? Z. Y este es su argumento. Si tú lo empiezas a girar, pues el argumento es este, y si el argumento de Z es pi, pues entonces es un número real negativo, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, gracias. Ajá, entonces, justamente esa es la idea. Como el argumento es 0, entonces tiene que ser un número real positivo. Y como es un número real positivo y de módulo de z al cuadrado, pues entonces tiene que ser ese mismo real. O sea, porque este número de aquí ya es un número real positivo, ¿no? No le queda otro más que ser ese. Ok. Bueno, entonces, bueno, ya está, ¿no? O sea, nada más yo quería más o menos dar una idea de qué quiere decir geométricamente esto. O sea, esto que dicen no es una prueba, obviamente. Nada más quería decir qué significa geométricamente esta afirmación que voy a utilizar para la desigualdad del triángulo. Entonces, el inciso, me parece que es el inciso, que es el último inciso, ¿no? Que es el 14, creo. Ajá, el inciso 14. El inciso 14 dice que el módulo de Z más W, ¿no? Donde Z y W son complejos, es menor o igual que el módulo de Z más el módulo de W, ¿no? A ver, demostración. Entonces, a ver, justamente con esta propiedad de aquí arriba, con la que acabo de enunciar, así empieza la demostración. O sea, justamente por esa propiedad, yo tengo que el módulo de Z más W al cuadrado, no. Sí, perdón, no me fue bien. Sí, el módulo Z más W al cuadrado es igual a ¿qué? Pues a Z más W multiplicado por Z más W conjugado, ¿no? O sea, este complejo multiplicado por su conjugado me da el módulo al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, va. Luego, ¿qué sigue? Bueno, pues por otra propiedad me parece que es la propiedad 8. No es la propiedad 8. La propiedad 2 de la misma proposición. Yo sé que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados, que eso creo que sí lo probamos ayer incluso. O sea, esto es igual a Z más W multiplicado por Z conjugado más W conjugado, ¿no? O sea, porque el conjugado de esta suma, pues es este conjugado más este conjugado. Eso sí lo hicimos ayer porque es la segunda propiedad de esa proposición. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y luego, bueno, pues desarrollando ese producto, tenemos que esto es igual a ¿qué? Esto es igual a Z por Z conjugado más W por W conjugado más ZW conjugado más Z conjugado W, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y bueno, pues otra vez por la misma propiedad, esto de aquí es módulo de Z al cuadrado más módulo de W al cuadrado. Ajá. Y luego esto es más Z W conjugado más, a ver, esto es Z W conjugado, ¿no?
Entonces, a ver, esto de aquí, Z conjugado por W conjugado, es el conjugado de este de aquí, ¿no? O sea, si a este producto yo lo conjugo, pues obtengo Z conjugado por W doble conjugado, pero W doble conjugado es W otra vez, ¿no? Eso también lo vimos ayer. Entonces, esta forma es simplemente una forma diferente de escribir Z conjugado por W. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Va. Entonces, esto de aquí es un complejo sumado con su conjugado, ¿no? Pues esto es un complejo, el que sea, y esto es ese mismo complejo, pero conjugado. Entonces, según la propiedad, ya no me acuerdo qué propiedad es, a ver, es la propiedad 8 de esa proposición, un complejo más su conjugado es 2 veces la parte real. Entonces, esto me queda como, esto me queda el módulo de z al cuadrado más el módulo de w al cuadrado más 2 veces la parte real de z por w conjugado. Ok, ¿todo bien? Sí. ¿Seguros? Ok. Ahora, a ver, yo voy a seguir, a ver. Luego el siguiente paso, ahí es donde entra la desigualdad. Y ahorita les explico por qué. Entonces esto es el módulo de z al cuadrado. Esto es menor o igual que el módulo de z al cuadrado menos w al cuadrado más 2 veces el módulo de z por w conjugado. Ahora, a ver. Pues a ver, aquí estos dos términos son iguales, estos dos términos son iguales, y aquí los que son diferentes son estos, ¿no? Entonces yo lo que tengo que argumentar es por qué esto es menor que esto. Y, ok, entonces vamos a ello. O sea, para que se dé la desigualdad, yo tengo que convencerlos de que esto es más pequeño que esto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a eso. A ver, entonces, a ver, aquí tenemos un número complejo, ¿no? Z. Bueno, vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Porque ya estamos usando Z. ¿Qué número? ¿Qué letra le ponemos? Pues P, ¿no? Un número complejo P, un punto en el plano. Entonces, pues yo tengo el módulo de P, que está dado por esta longitud. O sea, tengo aquí estos tres números, ¿no? Que esto de aquí, esta longitud de aquí es la parte real de P. Esto de aquí es la parte imaginaria de P. Y esta es la hipotenusa de P, que es el módulo de P, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, en este caso, pues esto es un triángulo rectángulo. Y siempre siempre la hipotenusa del triángulo va a ser más grande que pues, cualquiera de los dos catetos, ¿no? Entonces, pues siempre esta cosa va a ser más grande que en particular la parte real del complejo. Pues el módulo del complejo siempre va a ser más grande, bueno, mayor o igual. En el caso de que la parte imaginaria sea 0, pues habrán iguales, ¿no? Pero si la parte imaginaria no es 0, entonces el módulo del complejo siempre va a ser mayor o igual que la parte real del complejo, ¿no? Entonces, si aquí tengo 2 veces la parte real de un complejo, eso tiene que ser menor o igual que 2 veces el módulo del complejo. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, va. Entonces vamos a continuar. Y esto es menor o igual a ¿qué? Profe, ¿lo podría dime. repetir? ¿Podría ¿Lo del triángulo? repetirlo? Sí, sí. Ajá, sí. Entonces, a ver, en un triángulo rectángulo. Sí, a ver, va de nuevo, ¿no? Entonces, a ver, repasa. A ver, si esta es una buena. O sea, bueno, porque el dibujo que utilicé aquí, pues utiliza conceptos del
todos los conceptos que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Tú tienes un complejo P, ¿no? El que sea. Más lo voy a poner Z, ¿no? Porque a lo mejor también se confunde. Tú tienes un complejo Z, el que sea, arbitrario. Bueno, pues no tan arbitrario, ¿no? Porque pues lo dibujé ahí particularmente en un lugar, pero lo más arbitrario que nos podemos imaginar. Y entonces, pues, ese complejo, pues, tiene un módulo, que es la distancia del 0 al complejo Z. Entonces, esta distancia, pues, es el módulo de Z, ¿no? Y luego, ahora, yo tengo dos longitudes, que son estas dos, ¿no? Esta longitud de aquí, o sea, bueno, digamos, este complejo es A más IB. Entonces, esta longitud de aquí, esta corresponde a A, y eso sería la parte real de Z, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? ¿Quién preguntó? Es que Sí. no vi Sí. quién. A Carla, ok, sí. Y luego B, esta longitud de aquí es la parte imaginaria del complejo Z, ¿no? Ahora, digo, en un triángulo rectángulo siempre la hipotenusa siempre va a ser más grande que cualquiera de los catetos, ¿no? O sea, esto que está aquí, o sea, porque a ver, ¿quién es el módulo de Z, no? Eso es lo que... el módulo de Z es raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Ese es el módulo de Z. Y eso siempre va a ser, esto de aquí siempre va a ser más grande que A, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que B sea 0 y entonces te queda raíz de A cuadrada. Bueno, más bien. A ver, sí, a lo mejor ahí sí. Ajá, o sea, el módulo de Z siempre va a ser más grande que... Pues sí, siempre va a ser más grande que la parte real de Z, no es lo que yo quiero argumentar. Entonces, ¿por qué? Bueno, primero, esto de aquí, a ver, si A es positivo, que pues aquí como lo estoy dibujando, pues sí es positivo, ¿no? Pero si no es positivo, pues de todos modos pasa. Pero si A es positivo, entonces, ¿qué pasa? Lo peor que puede pasar es que este sea 0, y entonces aquí te queda raíz de A cuadrada, y entonces eso sería valor absoluto, bueno, sería A. Y entonces, en ese sentido, si la parte imaginaria es 0, pues entonces la hipotenusa y esto pues, son iguales, ¿no? Pero si no es 0, entonces esta cosa siempre va a ser más grande que esta, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo, Carla? Sí. Ajá, entonces el módulo de Z siempre va a ser mayor o igual que la parte real de Z. O sea, son iguales cuando la parte imaginaria del complejo es 0, ¿no? Porque pues ahí esta cosa y esta se enciman, ¿no? Se traslapan y pues, es lo mismo. Pero si la parte imaginaria no es 0, pues entonces este siempre va a ser más grande que la parte real de Z. Entonces, pues por eso, si yo aquí tengo 2 veces la parte real de un complejo, esto es más pequeño que 2 veces el módulo del mismo complejo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Va, ok. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, entonces otra vez, esto es el módulo de Z al cuadrado más el módulo de W al cuadrado más 2 veces el módulo de Z por el módulo de W conjugado, ¿no? Ahora alguien está tocando el timbre, déjenme ver. Ajá. Y luego, bueno, pues esto otra vez es menor o igual. Como el módulo de Z es igual que el módulo de Z conjugado, pues esto es menor o igual que el módulo de Z al cuadrado más el módulo de W al cuadrado más 2 veces el módulo de Z multiplicado por el módulo de W. No, pues porque el módulo de W y el de W conjugado son iguales. Y ya, finalmente, si se fijan, esto de aquí, bueno, de hecho esto es, a ver, más bien, esto de aquí, espérenme, más bien, aquí esto es igual,
Esto es igual a el módulo de z al cuadrado más el módulo de w al cuadrado más 2 veces el módulo de z más el módulo de w. Son iguales, ¿no? Esos dos números son iguales. Y luego ya, pues finalmente, esto de aquí es igual ¿a qué? Al módulo de z más el módulo de w al cuadrado, ¿no? O sea, pues esto es un binomio, si yo lo elevo al cuadrado, pues obtengo esto de aquí arriba, ¿no? Obtengo esto. Y entonces, bueno, pues ya en conclusión, pues empecé yo con el módulo de z más w al cuadrado, eso es, a ver, voy a hacer el zoom para atrás. Bueno, no tanto. Ajá, entonces a ver cómo empecé yo. Empecé con el módulo de z más w al cuadrado, eso es menor o igual que el módulo de z más el módulo de w al cuadrado, pues como ambos son números positivos, pues entonces yo puedo cancelar los cuadrados y ya me quedo lo que quiero concluir, ¿no? Pues por lo tanto, el módulo de z más, no, ¿cómo era? El módulo de z más w es menor o igual que el módulo de z más el módulo de w. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, va. Yo solo tengo una duda. Dime. En el último menor igual, Ujú. ¿por qué es menor igual? ¿No debería ser solo igual? Sí, aquí dices, ¿no? Ajá. Sí, Ah, sí, ok. sí, tienes razón. O sea, aquí, o sea, bueno, sí, sí, tiene que ser igual. O sea, estos son iguales. O sea, esto es, ay, no, no, ¿sabes eso? Esto es igual a esto, sí, pues sí. Son iguales exactamente. Gracias. Va, ok, entonces, ya quedó clara la desigualdad del triángulo para todos. Vamos a empezar entonces con pues una parte clave de esta premia. Bueno, o sea, esto que sigue es la fórmula de Euler y es de lo más, de esta sección es lo más importante porque o sea, el lenguaje que se va a introducir aquí se va a utilizar en lo que queda de aquí en todo el curso, ¿no? Ajá. Entonces, a ver. A ver, vamos a regresar bueno, supongo que algunos de ustedes ya en Analítica 1, eso yo en Analítica 1 sí lo vi, pero no sé cómo haya sido su curso de Analítica 1. En Analítica 1 se ve que, bueno, pues si tú tienes un punto en el plano, si tú tienes un punto en el plano, ¿no? Entonces hay dos formas de darle coordenadas a ese punto del plano. Entonces, pues unas son lo que se le llaman las coordenadas cartesianas, que pues son las que yo creo que la mayoría de nosotros pues, usamos más, ¿no? Que es que pues te fijas en esta distancia y a esta distancia con una orientación, esta distancia X y esta distancia Y, y entonces al punto le das las coordenadas de X, Y, ¿no? Esas son las coordenadas cartesianas. Ahora, el otro tipo de coordenadas que también se ven son las coordenadas polares, o sea, que un punto en el plano también puede estar determinado por dos coordenadas que son la longitud del punto con el origen
o sea que digamos sería R, esta distancia, y su ángulo con el eje de las X, ¿no? Entonces a ese punto se le daría la coordenada R, teta. Entonces, bueno, son dos formas a ver, voy a poner aquí coordenadas polares. Son dos formas de representar el mismo punto, ¿no? En realidad, eh, a un mismo punto yo lo puedo etiquetar de dos formas distintas, ¿no? Lo puedo representar de dos formas distintas. Una es con las coordenadas cartesianas, donde te fijas en esta distancia y la orientación que tienen con respecto del origen, ¿no? Porque si esta distancia está de este lado, pues todo sería negativa o sería un número real negativo, ¿no? Pero así como lo dibujé yo, nada más te fijas en esta distancia y tienes una pareja de números reales que te representan el punto. Y así como estoy dibujando este de aquí, bueno, ahora lo que voy a tomar en cuenta para representar el punto es la distancia que hace con el 0 y el ángulo que hace con el eje real, ¿no? Bueno, en este caso con el eje de las X. Entonces, a ver, todo el mundo está familiarizado con esto de las coordenadas polares, o por lo menos lo ha oído hablar. Sí. Ok, entonces, a ver, si tenemos un número complejo, pues otra vez ya nosotros estábamos trabajando como a los complejos como puntos en un plano, ¿no? Entonces, a ver, si yo tengo un número complejo Z, si yo tengo un número complejo Z, sus coordenadas polares, o sea, lo voy a poner aquí, ¿no? Las coordenadas polares están dadas pues por dos cosas que yo ya definí, que son el módulo de Z y el argumento de Z, ¿no? O sea, ajá, o sea, están dadas por el módulo de Z, que digamos es esta distancia de aquí, y el argumento de Z, que pues es el ángulo que hace con el eje real, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esta información de las coordenadas polares se puede digamos, se puede traducir, digamos, en una notación, pues que da muchas ventajas a la hora de calcular y que tiene, pues, tiene como un significado así como muy... Tiene un significado o sea, muy profundo con la función exponencial, que eso yo creo que lo van a ver ya mañana y pasado con Andrew. Entonces, a ver, bueno, entonces las coordenadas Z están dadas por el módulo de Z y el argumento de Z, ¿no? Entonces, a ver, definición. Entonces, a ver, si yo tengo un ángulo, o sea, yo tengo un número en el intervalo 0,2 pi, yo tengo un ángulo, el que sea, definimos este numerito que es e a la i teta como coseno de teta más i seno de teta. Entonces, a ver, esto es pues esto es pues una definición un poco que tú puedes decir, ay, ¿y por qué? O sea, a ver, primero, estoy diciendo, a ver, este número complejo, e a la i teta, a este número, bueno, más bien, a este número complejo yo le estoy poniendo un nombre, ¿no? Que es de e a la i teta, y esta e es a propósito la e de la función exponencial.
Entonces, el complejo e a la i teta va a ser el complejo que tiene parte real coseno de teta y parte imaginaria, y parte imaginaria seno de teta, ¿no? Esa es la idea. Entonces, generalmente cuando introducimos esta definición los chavos se suelen sacar de onda porque como que ellos ya, bueno, generalmente ya tienes una idea de qué es la función exponencial y como que pues puede sonar raro puede parecer raro que de repente alguien te dé una definición involucrando la función exponencial sin explicarte nada más que solamente dártela así como definición, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podemos decir de por qué se define así esta cosa, no? Entonces, a ver, haciendo un paréntesis, un pequeño paréntesis, para todos los que ya llevaron cálculo. Si tú tienes la función, a ver, vamos a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Si tú tienes la función e a la ax, ¿no? Es una función. Si tú la derivas con respecto de... A ver, bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo así más bien. Si tú tienes f de x, que esto es igual a e a la ax, ¿qué pasa con la derivada de f de x? De f, ¿qué función es? ¿Me pueden decir? A por E a la AX. Ajá, exactamente, ¿no? Ahora, ok, ahora supongamos que, a ver, lo que voy a hacer, pues, no es lo más formal del mundo, pero es una de las razones por las cuales se da esta definición. Y ya Andrew les va a explicar otras mañana y pasado. Una de las razones por las cuales se da esta definición es que, a ver, si yo pudiera derivar en el plano complejo, o sea, si yo pudiera derivar funciones de variable, bueno, o sea, en este caso la variable es un número real, ¿no? Pero digamos, si yo pudiera derivar esta cosa con respecto de teta, entonces, ¿cómo sería? O sea, a ver, si yo tengo, por ejemplo, ahora vamos a ponerle g de teta coseno de teta más i seno de teta. Entonces, a ver, si suponiendo que la derivada funciona como debería de funcionar, la derivada de g con respecto de teta, ¿quién es? Pues, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Sí, menos Entonces sería menos seno de teta, ¿no? Luego más i veces, ¿cuál es la derivada del seno? coseno más I coseno de teta. Ajá. Y entonces, bueno, esto es igual a... Si se fijan, esto de aquí es lo mismo que i multiplicado por coseno. Ay, a ver, voy a poner así. Eso que está ahí es lo mismo que i multiplicado por coseno de teta más i seno de teta. ¿Sí? O sea, porque a ver, si yo multiplico i por coseno de teta, pues aquí está i coseno de teta, y luego i por i seno de teta es i cuadrada, que es menos 1, multiplicado por el seno de teta, que pues es lo que está aquí, ¿no? Y entonces, pues esto es lo mismo que i por g de teta, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, aquí ya me quedó muy alejado de lo que yo quería hacer, pero... Entonces, pues sí, o sea, en ese sentido, esta cosa, cuando yo la derivo, me queda i multiplicada por ella misma, ¿no? O sea, cuando yo derivo esta función, me queda i multiplicada por la misma función. Eso es lo que yo quería que notaran. Que es lo mismo que pasaba con la función exponencial en R, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales a coseno de teta más i seno de teta se le denota como el exponencial. O sea, porque si yo derivo esta exponencial, para que sea compatible con la idea que yo ya tengo de función exponencial en variable real, la derivada de esta cosa, pues tiene que ser i por e a la i teta, ¿no? Que es lo que está pasando aquí.
¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Ok, a ver, los demás, ¿qué pasa? Por ejemplo, María Guadalupe, ¿tú qué opinas? María Guadalupe ya se durmió. Melanie, Lisette, Todo bien, profe. todo bien. Ok. ¿Quién más está por ahí? A ver, Andrea Tonantzin. Nunca me había dado cuenta y me parece algo bonito que sucede con estas cosas. Ok, bueno, es que además hay más, o sea, esta es una de las razones por las cuales se define así la exponencial, la exponencial compleja, ¿no? Pero hay más, o sea, hay más, o sea, hay muchas relaciones y, bueno, pues esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Nada más que, bueno, esas, ay, no sé por qué me salí. Esas ya las van a ver mañana y pasado con Andrew. Ok, va, va. Bueno, entonces, a ver, si nadie tiene una duda de nada de esto, pues entonces ya vamos a superar, ya la vamos a asimilar emocionalmente ya porque esta cosa se define así y pues, o sea, hay una relación muy profunda de esta expresión con la función exponencial que ya conocíamos y entonces pues por eso se da la definición, ¿no? O sea, la definición no se da así nomás pues así nomás porque yo quiero y ya, ¿no? Sino sí tiene ahí muchas cosas tiene muchas cosas ahí que la hacen que sea así. Entonces, a ver, ahora, si yo tengo un número complejo en el plano, si yo tengo un número complejo en el plano Z otra vez, pues entonces en coordenadas polares, pues esta cosa pues tiene su módulo y tiene su argumento, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las coordenadas cartesianas de este complejo? O sea, imagínate que yo tengo un número complejo y solamente sé, lo único que yo sé es su ángulo con el eje real y su módulo, ¿no? Su distancia con el su distancia con el origen. ¿Cuáles serían las coordenadas cartesianas de este complejo? O sea, ¿cómo podría yo saber cuál es su parte real y su parte imaginaria? Pues podríamos utilizar las coordenadas polares, ¿no? El módulo por el coseno de teta y módulo por el seno de teta. Sí, exactamente. Entonces, a ver, esto seguramente ya lo debieron haber hecho en alguna otra materia, ¿no? Pero entonces, a ver, si yo quiero saber las coordenadas cartesianas, pues otra vez me fijo en este triángulo y ¿qué queda? Pues que esta longitud de este triángulo es R por seno de teta y esta longitud de aquí abajo es R por coseno de teta, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, bueno, las coordenadas, digamos, si yo quiero recuperar la expresión del número complejo en sus coordenadas cartesianas, entonces esto sería R coseno de teta más no, perdón, más I veces R seno de teta. Pero esto es igual a R multiplicado por, bueno, ya lo voy a dejar así, R multiplicado por E a la I teta, ¿no? ¿Sí? sí, Entonces, bueno, la expresión polar de un complejo va a ser así, justamente, o sea, otra forma de expresar el complejo, además de A más I B o eso que habíamos estado viendo, pues es justamente así. O sea, cualquier número complejo tiene una expresión de la forma R por E multiplicado por E a la I teta, donde R es el módulo de Z y, ¿y qué más? Y teta es el argumento de Z, ¿no?
¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, va. Entonces, a ver, ¿qué más tengo que decir de esto? Déjenme ver. Ah, ya. Bueno, entonces, a ver si está claro esto, ¿no hay dudas? Todo bien. Todo claro. Todo bien, ok. Va. A ver, entonces ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el módulo de ala y teta? ¿Cuánto vale? Entonces, esto es el módulo de qué? De coseno de teta más i seno de teta, ¿no? ¿No? Sí. Y esto es, pues, raíz cuadrada de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿no? Y esto es 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, pues, ¿cuál es el módulo de z? A ver, si z es a más ib. Ah, ya, sí, ya vi. ¿Sí ya? Ok. Bueno, a ver, lo voy a repetir, pero nada más por si alguien ahí no se atrevió a preguntar. Si z es a más ib, pues el módulo de z, ¿quién es? Pues es raíz de a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Entonces, en este caso, pues el complejo, ¿quién es? Es a es coseno de teta y b es seno de teta. Cuando yo saco el módulo, pues esto es este al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? O sea, así como dice aquí, este al cuadrado más este al cuadrado. Pues coseno cuadrado más seno cuadrado es una identidad trigonométrica que yo creo que ya se han de haber topado por ahí. Eso es 1, y entonces raíz de 1, pues es 1. Ujú. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno. ¿Pero qué le pasa a la IA dentro del módulo? No, pues es que en la definición del módulo, o sea, el módulo es un número real, ¿no? Ah, ok, sí. O sea, esto de aquí, esta longitud es un número real. Entonces tú ya cuando defines el módulo, ni siquiera pones la i, ¿no? O sea, el módulo de z es raíz de a cuadrada más b cuadrada, ¿no? O sea, aquí no le pones la i. O sea, conceptualmente, el módulo de z tiene que ser una distancia, ¿no? Entonces tiene que ser forzosamente un número real positivo. No puede ser un complejo, ¿no? O sea, la noción de distancia está cuantificada con números reales positivos, ¿no? No, o sea, los complejos no sirven para cuantificar distancias, sirven para otras cosas que pues, justamente, bueno, sirven para muchas cosas y una de esas, muchas de las cosas para las que sirven pues, son los objetivos de este curso, ¿no? Pero no, o sea, la longitud, el módulo de z tiene que ser forzosamente una longitud, un número real positivo, ¿no? Porque es una longitud. Entonces, cuando tú la defines, ya de entrada no le pones la i, porque si le pusieras la i, entonces ya no tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tienes que hacerlo de tal forma que lo que te descupa el módulo de z, pues es un número real positivo. Por eso no le pones la i. Ok, entonces, ¿sí estamos o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo en el plano me fijo en todos los... A ver, ¿cómo? Si tengo espacio todavía. No, va a cambiar de... Bueno, sí, a ver, lo voy a hacer aquí. Ajá, entonces a ver, si yo en el plano complejo me fijo entonces a ver, si yo dejo correr teta en ese intervalo 0,2 pi, pues entonces son puros complejos de módulo 1, ¿no?
Eso es lo que estoy diciendo con la afirmación que hice anteriormente. O sea, si el módulo de ala y teta siempre es 1, pues entonces estoy considerando puros complejos de módulo 1. O sea, estoy considerando todos los puntos que su distancia con el origen es 1. Y eso pues es un círculo. Es el círculo unitario. Entonces, todos los puntos de aquí son de la forma, todos los puntos del círculo unitario, o sea, donde esta cosa mide 1, son de la forma e a la i teta, donde teta pues es este angulito de aquí, ¿no? Conforme yo voy variando el ángulo, o sea, conforme yo voy variando este ángulo dentro de este intervalo, pues entonces, por ejemplo, si tengo e a la i pi medios, pues entonces tengo este punto de aquí, ¿no? Que es un punto en el círculo unitario de módulo 1, que su ángulo con el eje real es un ángulo recto, ¿no? Si tengo e a la i pi, entonces e a la i pi medios, perdón, ¿no? Y si tengo e a la i pi, pues entonces tengo un punto de longitud 1, bueno, de módulo 1, con argumento pi. Y así, entonces conforme yo muevo este ángulo teta en este intervalo, pues voy obteniendo todos los puntos del círculo unitario, ¿no? Entonces, a ver, el círculo unitario no se los he definido, pero pues aquí va, ¿no? S1 se define como el conjunto de números complejos, tales que el módulo de z es 1. Y entonces, pues debido a la propiedad que yo definí hace rato, pues siempre va a pasar que e a la i teta va a ser un punto del círculo unitario que vive en el plano. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, a ver, recuperando lo que habíamos dicho antes, esto de acá, esto de aquí que está en rojo, de que cualquier complejo es un número R multiplicado, un número real positivo R multiplicado por un E a la I teta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Geométricamente, lo que quiere decir eso es que, a ver, vamos aquí otra vez, que si yo tengo un complejo Z, a ver dónde está, a ver, por ejemplo este, ¿no? Tengo ese complejo Z, y este complejo, por lo que yo vi anteriormente, es de la forma R por E a la I teta, ¿no? Donde pues R es esta distancia y teta es, ahí bueno. A ver, espera. Pues sí, R es esta distancia y teta pues es el ángulo que está aquí, ¿no? Ahora, pero si se fijan, o sea, es R por E a la I teta, pero E a la I teta siempre es un punto del círculo unitario. Entonces, horrible círculo, pero bueno, espero que sirva para ejemplificar. Eso quiere decir que, a ver, este punto de aquí, este punto donde esta línea que va de 0 a teta intersecta el círculo unitario, ¿qué complejo es? ¿Me pueden decir? Es un complejo que tiene un argumento teta y tiene módulo 1, ¿no? ¿Qué complejo será este punto de aquí? Y teta. E a la I teta, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, ¿eso qué quiere decir? Pues que cualquier complejo, cualquiera el que sea, cualquier complejo es simplemente agarrar un punto del círculo unitario y estirarlo o encogerlo una escala R, ¿no? Una escala número R. O sea, aquí lo que está pasando es que este complejo, cuando yo lo multiplico por R, pues entonces este vector se estira para allá, pum, hasta acá, ¿no? Y ya llegó a Z. O sea, o sea, lo que estoy viendo aquí es que cualquier número complejo es un múltiplo real positivo de un punto de círculo unitario, ¿no? Eso es lo que quiero señalar con esto que estoy diciendo. ¿Sí?
bueno, o sea, en la expresión pues, algebraica o analítica, pues eso se puede ver, ¿no? Este compa vive en el círculo unitario y este es un número real positivo. Cualquier complejo Z, pues va a ser va a ser simplemente agarrarte un punto de círculo unitario y estirarlo o encogerlo lo suficiente, ¿no? En el caso de que Z sea, por ejemplo, este punto de aquí, pues entonces lo que hay que hacer es a este complejo unitario multiplicarlo por un número real más pequeño que 1 para que se encoja lo suficiente y llegue a estar aquí adentro, ¿no? Dependiendo de dónde esté Z. Pero la idea es esa, que un número complejo siempre va a ser un punto del círculo unitario estirado o encogido pues, por alguna escala de algún número real positivo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. A ver, por ejemplo, Diana Paola, ¿tú qué opinas? Bueno, Diana no está. María Guadalupe. Bueno, María Guadalupe tampoco quiere hablar. Axel Flores. La mitad del salón está dormido, ¿no? En su cama. Por ejemplo, a ver, Alejandro Alfonso. Sí. Entonces Sí, sí. R no puede ser, por ejemplo, es menos 2, nomás va de 0 en los reales, de 0 en los positivos, o sea, porque, por ejemplo, ¿cómo quedaría si R fuera menos 2? ¿Qué pasa si R es negativo, dices tú? Ajá, o sea, sí sé que a partir de 1, pues se hace más pequeño el círculo, ¿no? Pero es solamente si va de 0 a 1, ¿no? O sea, no puede ser menos 1. O sea, a ver. Sí, o sea, a ver, vamos a poner ese ejemplo que dices tú. O sea, a ver si yo tengo, por ejemplo, yo tengo. A ver, si yo tengo. A ver, entonces, a ver, supongamos que es el círculo y yo tengo aquí un punto E a la I teta, ¿no? ¿Qué pasa si yo multiplico menos 1 por E a la I teta, no? Sí, Es lo que me estás diciendo tú. sí. ¿Qué va a pasar? O sea, a ver, hay varias formas de contestar eso, ¿no? Entonces, a ver, una forma es con el lenguaje de vectores que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Qué pasa si un vector yo lo multiplico por menos 1? ¿Qué le pasa al vector? La dirección, ¿no? Cambia la dirección. O sea, o sea, la dirección es completamente opuesta. O sea, pero el módulo del vector no cambia, ¿no? Sí. Entonces sería este punto de aquí, ¿no? Ok. Ahora hay otra forma. Una chica levantó la mano, nada más. Ahorita que acabo de explicar esto, le doy la palabra, ¿no? No me acuerdo quién fue, pero yo vi que alguien levantó la mano. Hay otra forma. Acuérdate que multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el módulo de este complejo menos 1? El módulo. 1. Ajá. ¿Y cuál es el argumento de menos 1? ¿Cuál es el ángulo que hace con el eje real? Bueno, pues sí. Ajá. ¿Eh? Z, ¿no? No, no. El argumento, el ángulo. O sea, el menos 1 es, de hecho, a ver, menos 1 está aquí, ¿no? Este cuate de aquí es menos 1. Sí. ¿Cuál es el ángulo? Pues el ángulo es este, ¿no? Es pi. 2, sí. No, pi, no 2pi, pi. Sí. Pi. Entonces, cuando yo multiplico a este por menos 1, estoy obteniendo un complejo de módulo 1, porque este tiene módulo 1 y este también, y estoy girando este complejo, lo estoy rotando pi, en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque pi es el argumento de este de aquí, ¿no? Entonces, pues, cuando yo giro este pi,
pues, caigo aquí, ¿no? De este lado del círculo, o sea, completamente en la dirección opuesta. Sí, ¿Sí? sí. Entonces esas son las dos formas de verlo, ¿no? O sea, como vector, si tú lo multiplicas por -1, pues el vector cambia de dirección y pues cae acá, ¿no? Pues esto sería simplemente menos e a la i teta. Y la otra forma de verlo es, o sea, como multiplicar por -1 es en realidad una rotación por 180 grados, ¿no? O por pi. Que pues es, cuando tú rotas esto, pues cae alrededor, una rotación alrededor del 0 por 180 grados, pum. ¿Sí? Sí, ya lo vi. Sí, gracias. Okay, ¿quién alzó la mano? María. Había sido yo, profe. Ya. Pero era para participar nada más. Bueno, para responder la pregunta que estaba haciendo. Ok, va. Sí, gracias. Bueno, pues ya son las 8, chicos. Ok. Me faltó ver una cosa. Bueno, pues eso ya igual que lo vea Andrew mañana o pasado. Ok, va. Entonces, pues al rato nos vemos. Bueno, yo a ustedes los voy a ver hasta el lunes y mañana y el viernes tienen ayudantía. Entonces, bueno, pues espero que haya sido todo claro. Si tienen dudas o lo que sea, pues ahí me escriben. Y bueno. Yo solo tengo una duda. Dime. Entonces, ¿el ángulo nuevo va a ser pi más teta? En este caso. Sí. Ok. Sí, Gracias. sí. Es que fíjate, a ver, lo voy a escribir, ¿no? Ya dejé de grabar, pero mira, o sea, si tú tienes dos, ¿cuál es la ventaja de la notación de la función exponencial? Es que si tú tienes e a la i teta y e a la i phi, si tú multiplicas estos dos complejos, eso lo van a probar mañana, esto va a ser igual a e a la i teta más phi. ¿No? O sea, si la notación exponencial es así, ¿no? Si tú multiplicas dos exponenciales, te queda el exponencial y se suman los exponentes, ¿no? Entonces, en este caso va a pasar esto. Y esa sería la demostración de lo que yo les vengo diciendo desde el primer día, ¿no? De que multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. De eso de que sumar argumentos, pues queda claro en esta propiedad de aquí. ¿Sí? Ok, gracias. Va. Sale, pues nos vemos, chicos. Bye. Yo tengo una pregunta un poco más general. Bueno, ok. Sí, bueno, si tienen dudas, síganme preguntando. Dime. No, solo era como, o sea, en general, ¿qué vamos a ver en el curso? O sea, ¿cuál es el temario? ¿Cuál es el temario del curso, dices tú? Sí, o sea, como en general, ¿cuáles son los temas principales que vamos a ver? Ok. No viniste a la primera clase, supongo, ¿no? No, sí vine, pero llegué justo. No, pero la que hicimos en agosto. No, sí, esa no fue, exacto. Ok, pues mira, básicamente es el índice del PDF que puse en Classroom de geometría a través de los complejos y o sea, el primer tema pues es el plano complejo, o sea, pues el plano, o sea, que es lo que estamos viendo ahorita. El plano complejo, luego el segundo son isometrías del plano. El tercero son transformaciones de Möbius. Y el último tema es el plano hiperbólico. Ese es el temario. Gracias. Sí, es que ese día no pude venir, pero ya, gracias. Sí, bueno, ahí en ese día discutí por qué elegimos estos temas y eso, ¿no? Porque ya van varios que me preguntan, o sea, que hay varios que se aparecieron hasta apenas ahora que empezó el semestre y no saben ni qué está pasando. Ven los temas y dicen, ay, ¿qué pasó ahí con eso? Pues está muy exótico el curso. Pues sí. Pero bueno, el nivel de dificultad va a ser igual de segundo semestre, o sea, no se preocupen por eso. Vale, gracias. Sale. ¿A los demás no tienen dudas? Los voy sacando de la sesión, si no. Ok, ya.
Vamos.